de Satanás, no reconocían que estaban esclavizados a sus pecados. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el libertador? ¿Y de qué nos liberta? Del pecado y de Satanás. Porque Satanás nos repartió como botín. Satanás nos esclavizó. Entonces, una definición. Primero, ¿quién es el hombre fuerte? Adán. Nosotros. Adán y los descendientes, ¿no? Ya no quedamos fuertes, sino quedamos hombres absolutamente depravados y muertos. Miren el tema de la depravación total, el tema anterior. ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? Su cuerpo, que es su templo. Ahora viene otro más fuerte que él. ¿Quiénes son? Satanás y los malos espíritus que nos saquean y nos esclavizan. Ahora, ¿quién es el que nos liberta? Jesús. Jesús nos liberta del enemigo y de la esclavitud del pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 16 al 23. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hace falta comentar mucho este pasaje porque es muy claro. Antes éramos libres. ¿Libres de qué? Libres de Dios, porque no queríamos saber nada con Dios. Porque nacimos con la naturaleza de nuestro padre, el diablo. Ahora, cuando Cristo nos adopta, nos resucita, somos hijos y coherederos con Cristo. Y ahora somos esclavos para Cristo, siervos de su justicia, pero estamos libres del pecado y de nuestro padre Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este texto es un texto que define absolutamente quién es el Espíritu Santo. Es un texto que no pueden usar los trinitarios, porque está hablando de quién es el Espíritu. Acá no habla de una fuerza. Acá dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. No, porque la electricidad es el Espíritu, porque el poder es el Espíritu, porque la influencia es el Espíritu, porque los ángeles son el Espíritu. No, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Adón? Cristo Jesús. Este texto dice, porque Cristo Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Jesús, allí hay libertad. Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla,
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Punto. Este es justamente el trabajo que hace Cristo. Cuando Cristo expulsa al demonio que todos tenemos en nosotros, ¿qué ocurre? Nuestro Señor limpia nuestra casa, la barre y la adorna. Y el demonio que fue expulsado de nosotros, cuando nos mira, dice, ahora está mejor que antes, ahora sí, quiero vivir otra vez en Él. Miren lo que dice el versículo 45. Entonces va y toma consigo, ¿cuántos espíritus? 7. Otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así aconteció a la generación de Israel, y así va a acontecer en esta generación, porque Cristo te limpia tu templo. Pero cuando te limpia tu templo, tenemos que estar en Cristo, y ese templo tiene que ser lleno por alguien. O es lleno por Cristo, o es lleno por los demonios. O somos el templo de Dios, o somos el templo o la habitación de los demonios. Y Cristo está dispuesto a expulsar tu demonio, a abrirte los ojos y a dejar que puedas, y para que puedas hablar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos en esa condición, ya nos cansamos de Cristo y no queremos seguir en la vía de Cristo, y nos regresamos a nuestros antiguos caminos y terminamos 7 veces peor que cuando Cristo nos libertó. Y justamente este es el tema. Este es el tema, porque Cristo te va a limpiar una sola vez. Y eso es muy importante. Una sola vez Cristo te va a presentar la verdad sublime y te va a limpiar. Pero cuando nosotros rechazamos la limpieza de Cristo, cuando nosotros preferimos nuestros caminos inmundos de anterioridad, permitimos la entrada de los demonios en nuestro ser, pero ya no entra el que teníamos, sino entran muchos más. Sigamos en nuestro estudio de Mateo, capítulo 12. Ahora vamos a leer del 30 al 37. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Me voy a detener un minuto acá. Cristo dice que hay 2 bandos acá. No hay término medio. O trabajamos con Él o trabajamos contra Él. O somos de Él o somos de Satanás. No hay término medio, no hay lugar gris. No hay zona intermedia. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. Pero también dice algo, que cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre, no dice contra Jesús, porque muchas personas ya cambian esto y dicen, cualquier blasfemia contra Jesús puede ser perdonada. Me han escrito pastores famosos como Acacio Cairus y otros pastores de renombre, como conocían a mi padre, me escriben los pastores y me dicen cosas muy feas, pero por lo menos este pastor, Cairus, me dijo, solamente quiero que me digas, si el Espíritu Santo es Cristo, ¿cómo es que podemos pecar contra Cristo y no podemos pecar contra el Espíritu si es el mismo Cristo? Esa es la pregunta más común de todas y también la más tonta. Porque no lee lo que dice las Escrituras. Acá no dice Cristo, acá dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganlo ustedes, ¿qué dice? Cualquiera que pecare contra quién? Contra el Hijo del Hombre. ¿O dice Cristo acá? Contra el Hijo del Hombre. Acá se habla, y acá Cristo muestra su doble naturaleza. Es muy claro cuando lo vemos. ¿El Hijo del Hombre qué es? ¿La naturaleza que siempre tuvo Cristo en el cielo? No. Es la naturaleza adquirida, la naturaleza de pecado que tomó por nosotros cuando se hizo hombre. Cristo siempre fue Hijo del Hombre. Entonces podemos blasfemar contra la naturaleza de Cristo humana y podemos ser perdonados. Pero el que blasfeme o el que hable contra el Espíritu Santo, y ahí habla de la naturaleza divina primaria. ¿Y por qué digo primaria? Porque es la naturaleza que siempre tuvo Jesús,
que existió desde los tiempos de la eternidad. ¿Existió cómo? Como el divino Hijo de Dios. Era absolutamente divino, era un ser espiritual, no era un ser humano. Entonces, ese Espíritu Santo, el que caminó sobre la faz de las aguas, el que caminó delante de los discípulos sobre las aguas, ese Espíritu Santo es contra el cual no podemos pecar. ¿Estamos entendiendo la diferencia? No es Jesús. Acá Jesús está dividiendo su naturaleza. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué Cristo le dice generación de víboras? ¿Por qué? Porque ¿qué es la víbora? La víbora es el animal más maldecido de la creación. Se arrastra sobre su pecho, es un animal que anda sobre el polvo y encima tiene veneno dentro de ellas. Y cuando la víbora abre la boca, no solamente la abre, sino que deposita veneno y mata con ese veneno. Por eso le dice justamente a los fariseos, a los pastores, que son los que hablan, ¿qué les dice? Ustedes son unas víboras, porque son unos animales despreciables y maldecidos, y aparte tienen un veneno en la boca que es mortal. Y con su boca pican y, mejor dicho, muerden y envenenan a los que tienen alrededor. Por eso le dice víboras, víboras, igual que a todos los pastores hoy. Porque por su boca, por el veneno que emanan, las multitudes se van a perder. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora, ¿quién es el único bueno que ha existido en la tierra? Cristo. Cristo. Porque todos somos malos. Así que en eso entramos todos nosotros. Todos nosotros somos víboras. Porque somos ¿qué? Malos. Todos somos malos. Y el que diga que es bueno, regrésese y mire la depravación total. Hijos de Dios, hijos de ira en el sermón anterior. Los que crean ser buenos y los que crean tener buenas obras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Ahora, ¿a quién se dirige Cristo con el hombre bueno? ¿A nosotros? No. Solamente Él es el único hombre bueno. Cuando alguien le preguntó, el joven rico, que le dijo, maestro bueno, ¿y él qué dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Sí, bueno es uno. El único bueno es uno, que es Dios. Ahí se declaró ser el Dios de Israel. Ahí se declaró ser divino. Y ahí se declaró también en esa expresión de que el resto somos malos. Todo el resto de la humanidad somos malos. Entonces, ¿qué vamos a sacar nosotros de nuestro corazón? Cada vez que expresamos lo que sentimos, ¿qué vamos a sacar? Aprendan eso. Porque con eso aprenderíamos a refrenar nuestra lengua de víbora, de crítica. Cada vez que hablemos lo que pensamos, estamos hablando, ¿saben qué? Veneno. Veneno. O hablamos lo que dice la Escritura directamente, o hablamos veneno. Ayer me llamó un hermano y me dijo, estoy presentándole el tema a un pastor que me dijo, ¿usted averiguó quién es Cristian Silva? ¿Usted sabe quién es Cristian Silva? ¿Es importante saber quién es Cristian Silva? No. ¿O es importante saber lo que Cristian Silva enseña con las Escrituras? Lo que Cristian Silva enseña no tiene ningún valor con el nombre. Es más, por eso ponemos todas las guías para que usted la pueda bajar y sacar cualquier nombre de quien haya escrito y le va a quedar la Escritura y el espíritu de profecía. ¿Qué tiene quien está predicando? Aparte de que justamente utilizan esa arma para desprestigiar el mensaje, pero es solamente eso. ¿Qué tiene quien es Cristian Silva o cualquier otro predicador que usted esté predicando? Porque lo mismo hacen con cada uno de los que está predicando esta verdad. ¿Qué tiene que ver? Lo que tienen que medir exclusivamente es el mensaje que se predica. Y si quieren atacar algo, que ataquen el mensaje. Pero nunca pueden desvirtuar el mensaje atacando el mensajero. Esa es un arma de Satanás, no es un arma del ser humano. Versículo 35. El hombre bueno, que es Cristo, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, que somos todos nosotros, del mal tesoro